Buenas noches. Me pidieron que les cuente algo sobre el tema de los areneros regulatorios, que se denominan sandbox regulatorios. Pero para poder llegar a ese punto, he preparado una presentación que después de todas las presentaciones que se hicieron, estoy empezando a dudar si la pongo o no. Antes de hablar de los areneros regulatorios, es necesario hablar de regulación técnica y regulación económica, y también hablar de economía, ¿no? Previamente, para luego hablar de economía digital. Entonces, en ese orden, quiero citar algunos puntos de referencia respecto al tema de economía, luego algo relacionado con la parte de economía digital, y por otro lado, recién entrar a la parte regulatoria y finalmente concluir con la parte de qué es el sandbox regulatorio, ¿sí? Entonces, por favor, la siguiente. Entonces, está dividida en estas tres partes la presentación. Una primera relacionada con los aspectos referenciales de economía, la otra de economía digital, que me imagino que es bastante conocido por varios de ustedes, y si algunos términos no lo son, creo que va a ser oportuno. Y luego la parte de regulación como mecanismos para impulsar la economía digital, ¿no? Tal vez un poquito contrario a mi antecesor, en el que la idea era bajar las barreras de ingreso al mercado, ¿no? Primero, para decir que vamos a bajar las barreras de ingreso al mercado, lo que tendríamos que señalar es qué tipo de economía tenemos, ¿no? Si es una economía como la que hemos venido gestando durante los últimos 16 años, probablemente hablar de economía de libre mercado no es lo adecuado, ¿no? ¿Sí? Pero voy a aclarar algunos de estos puntos, por favor. Y finalmente entramos a la parte del sandbox regulatorio. Voy a procurar, no sé, voy a tratar de ir al ritmo que corresponde. A ver, lo primero, estoy seguro que para varios de ustedes hablar de economía es muy simple y pueden identificar cada uno de los aspectos. Se trata de que todos nosotros tenemos necesidades ilimitadas, pero hay recursos limitados, ¿sí? Entonces hay que gestionar esas necesidades ilimitadas para que esos recursos limitados puedan ser accesibles a todos, ¿sí? Entonces, con todo esto, hay la posibilidad de una obligación de elegir. Y bajo esta lógica, ¿qué es lo que se entiende por economía? Se dice que es, permítanme leer, la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos, estos tres elementos, familias, empresas y gobiernos, son los agentes de mercado, ¿sí? Son lo que se conoce como agentes de mercado de economía. Entonces decía, estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles, esos recursos limitados, que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades. Cada uno de nosotros tiene unos intereses personales, pero hay que ver el interés social en general, ¿ya? En esa línea, entonces decía que los agentes de mercado son las familias, las empresas y el Estado, ¿sí? Y cada uno obviamente tiene una función. Las familias, consumo; las empresas, producción de bienes o servicios; y la función del Estado sería regular la economía, ¿sí? Bien, la siguiente, por favor, vamos exaltando algunos aspectos. Básicamente, en el proceso económico se reconocen algunas actividades como son el tema de la producción, la distribución, la comercialización y el consumo. Estas son básicamente las actividades que tenemos en la economía. Y el consumo aborda un problema, que es qué y cuánto producir. La producción como actividad aborda un problema que es cómo producir.
y en cuanto a la actividad de distribución, para quién producir. Ahora, las actividades de producción y distribución, ¿quiénes las hacen? Las hacen o las cubren los agentes económicos que vienen a hacer la empresa. Y el qué y cuánto producir, el consumo, quién es el agente que lo absorbe, es básicamente la economía doméstica. Y el regulador viene a cumplir el rol del Estado. La siguiente, por favor. Para mí es necesario, antes de hablar del tema del sandbox, ver un poco la organización que existe en el tema de la economía. Y cuando hablamos de economía positiva y economía normativa. ¿Y por qué me circunscribo a esto? Porque en la anterior exposición se hablaba de una definición o cambios normativos que básicamente van a estar recogidas en la parte de la economía normativa, ¿sí? Como instrumentos que van a permitir llevar adelante determinadas políticas. Y en la parte de la economía positiva tenemos la teoría económica que ve la microeconomía y la macroeconomía. Y esta parte de la microeconomía es justamente la que un poco se ha ido discutiendo acá, en el sentido de que hablamos de la organización empresarial y el gobierno corporativo como algo que está circunscrito y estudiado por la parte de la microeconomía. Desde el punto de vista de la organización de los sistemas económicos, tenemos, según exista propiedad privada o no, el tema de economías capitalistas, el tema de economías socialistas y el tema de economías mixtas. La mayor parte de los países consideran y llevan adelante economías mixtas, ¿sí? Según el mecanismo de coordinación o toma de decisiones, tenemos la economía tradicional, donde las decisiones están basadas en tradiciones. Por otro lado, la economía autoritaria, donde las decisiones están basadas en una autoridad central. Y finalmente, las economías de mercado, que para hablar de lo que se ha ido citando acá, nos centraríamos en la parte de las economías de mercado, ¿no? Por un lado, entonces, política económica, que vendría a ser economía normativa, y por otro lado, el tema de economías de mercado. La siguiente, por favor. Finalmente, este punto más con relación al tema de economía, es importante verlo. La economía identifica unos sectores, son básicamente el primario, el secundario y el terciario, ¿sí? Sin embargo, más o menos a inicios del siglo XXI, se empezó a hablar del sector cuaternario y finalmente, aunque no hay acuerdo en el tema por parte de los economistas, se habla del sector quinario, ¿sí? ¿Y por qué me circunscribo a esto? Igual, vuelvo a referirme a la anterior presentación. Cuando hablamos de esa economía del conocimiento, ese desarrollo, ese capital para las startups, estamos hablando básicamente del sector cuaternario, que vendría a ser aquel que abarca el aspecto intelectual de la economía y ese componente que se basa en el capital humano que agrega valor a la sociedad, ¿sí? Los otros sectores básicamente es el que explota los recursos naturales, el sector primario. El sector secundario es aquel que transforma esos recursos naturales en un producto o un servicio con valor agregado. Y el sector terciario es básicamente todos los servicios básicos que tenemos. Hoy por hoy, el servicio de Internet estaría dentro de lo que vendría a ser un elemento del sector terciario, ¿sí? Y en el sector quinario se habla de las legislaciones gubernamentales, pero no hay acuerdo sobre ese tema. Con estos puntos, más o menos he señalado algunos aspectos de la economía que creo que son importantes tomar en cuenta antes de hablar del tema de economía digital. La siguiente, por favor. ¿Qué es la economía digital?
es la integración y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de producción, distribución, compra y venta de bienes y servicios. Parece que muchos nos circunscribimos únicamente que el tema de la economía digital se da con la convergencia de Internet con la parte de las transacciones comerciales que se pueden realizar a través de él. Y no es así. Se da previamente a la existencia de Internet. ¿Sí? Entonces ya hablamos de economía digital con anterioridad. ¿Cuáles son algunas de las características que tiene la economía digital? La información que se utiliza se encuentra digitalizada, por un lado. El conocimiento constituye su parte fundamental, que es lo que señalaban hace un momento. Permite vincular a comerciantes, proveedores y usuarios de manera más directa. Fomenta el desarrollo de nuevos productos y servicios, haciendo uso de la imaginación, ese aspecto que hoy llamamos innovación y que le hemos dado la etiqueta de startups, ¿no? A hacer las cosas de otra forma. Y, por otro lado, impulsa la globalización económica. En otras palabras, las transacciones comerciales son transfronterizas, ya no simplemente se circunscriben a una determinada región. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores que existen en la economía digital? Por un lado, bienes y servicios digitales, por otro, bienes y servicios digitales mixtos, y por otro, bienes y servicios intensivos en el uso de TICs. En el primer caso, en bienes y servicios digitales, son aquellos que solamente se encontrarían en la red, ¿no? Y por tanto incluyen los medios de pago, servicios en línea, software y educación a distancia. En el caso del sector de bienes y servicios digitales mixtos, se refiere a la compraventa a través de Internet de bienes y servicios, lo que llamamos comercio electrónico. La parte de comercio electrónico no es nada más que un sector o un elemento, un área dentro del sector de la economía digital. Y finalmente está el tema de bienes y servicios intensivos en las TIC. Un término que hoy día se utiliza es la manufactura agregada, ¿no? Que básicamente es, por ejemplo, el utilizar impresoras 3D para generar un producto, ¿sí? Entonces, se relaciona con la producción del material que requiere uso de nuevas tecnologías, como además el diseño asistido por computador. Entonces, yo hago un diseño asistido por computador y luego genero el producto como tal. ¿Todo esto en qué se apoya? Todos estos sectores de la economía digital, que como ven, es simplemente la incorporación de la digitalización en lo que es la economía, y se soporta en estos tres sectores. Cuando hablamos de infraestructura, muchas veces parece que nos referimos únicamente a las redes de telecomunicaciones, y no es así. Acá está de por medio involucrado el tema del hardware, el software, los servicios de telecomunicaciones y otra infraestructura adicional que se requiere. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de la economía digital? Se obtienen mejores precios. ¿Por qué se obtienen mejores precios? Porque la relación es directa entre el productor y el consumidor, ¿sí? No hay intermediarios. O bueno, ahora también ya tenemos intermediarios, porque la verdad que terminamos ideando los espacios o nichos de mercado en los que podemos ingresar. Ofrece gran facilidad para la investigación del consumo de los productos y mercados a través de lo que es el mercadeo digital, ¿no? El consumidor se encarga de buscar el producto o servicio que necesita, permitiendo que el proceso de compra y venta sea más sencillo. Se reducen los costos de producción y asimismo el producto llega a una mayor cantidad de personas. Sin embargo, como todo, no solamente tiene ventajas, tiene desventajas también. Puede haber cierta desconfianza en los consumidores, algo que se señalaba en la distribución. Lo primero, una de las debilidades de del tema de la banca digital es la confianza que debe tener el usuario con ese tipo de transacciones, ¿sí? Entonces, hay cierta desconfianza en los consumidores,
Puede ser más lento el proceso de obtención del producto. Una de las situaciones que veíamos es el tema de quién lo distribuye, ¿no? La logística para la distribución como tal. Las empresas deben tener mucho ingenio, ¿sí?, para poder llegar a sus consumidores y ganarse su confianza. Pero tenemos otro problema. No toda la población es un nativo digital, ¿no? Y ahí tenemos un inconveniente, ¿sí? Muchas personas no dominan la tecnología. ¿Qué ejemplos de economía digital tenemos o hemos visto antes de la llegada de la pandemia? Plataformas de trabajo ya existían. El uso de las criptomonedas también. El Internet de las cosas, otro elemento que está ahí y es una tendencia que está irrumpiendo fuertemente. Las tiendas en línea, probablemente no en el caso de nuestro país, aunque teníamos un emprendimiento en temas de tiendas en línea, y los sitios de compraventa, como es el caso del Mercado Libre, que ya se citó acá, o el caso de Amazon, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, la economía digital se presenta como una nueva forma de producción y consumo, ¿no? Se trata de un proceso complejo que implica cambios en la organización social, económica y política de los países, tal como lo ha definido la CEPAL. Esta economía digital está compuesta por dos actividades fundamentales: intercambio de bienes y servicios que se realizan a través de plataformas digitales. Hasta ahí parece no haber problema, pero no es lo único. Por otro lado, tenemos intercambio de bienes y servicios completamente digitales, ¿no? En el primer caso hay un producto de por medio, y en el segundo es el tema de servicios que son completamente digitales, como por ejemplo un sistema de contabilidad que está en la nube y que una empresa se adscribe a ese sistema de contabilidad o a un sistema de correspondencia que está en la nube, ¿sí? Ahí todo el intercambio es absolutamente digital. La pandemia, como ya todos sabemos, hablamos de que ha traído consecuencias, pero también es un momento de inflexión y es una buena oportunidad. Ha traído consecuencias importantes no solamente en América Latina, generando de una u otra forma un cambio trascendental en la economía. ¿Por qué? Porque ha producido, por este tema del confinamiento, el cierre de empresas, negocios o reducción de sus nóminas, tanto de empresas del sector de turismo, transporte, restaurantes, espectáculos, que los ha terminado afectando. Pero hay un elemento que en América Latina, en el caso de nuestro país es mayor, ocurre que los trabajos en Latinoamérica son informales. Entonces, si hablamos de economía digital, primero tenemos que estructurar bien nuestra economía antes de hablar de economía digital. Lo que decía hace un momento Dani, en Latinoamérica el 46, casi el 50% es economía informal, ¿sí? Solamente el 50% es trabajo formal. Y en el trabajo informal hay categorías. El trabajo informal puramente en el sector informal como tal, o el trabajo informal en el sector formal, o finalmente el trabajo informal en trabajos domésticos, que hasta hace unas semanas atrás ni siquiera a la persona que nos atiende en casa le pagábamos un seguro sanitario, ¿no? Hoy por hoy tenemos que hacerlo, pero tenemos una economía informal. Entonces, pretender hablar de normativa, de leyes y de estos otros aspectos no va a resolver la situación. Lo primero que hay que hacer es pensar en cuál es el modelo conceptual de economía que queremos en el país. Y luego, en base a eso, la digitalización está aquí, está presente. Y recién habrá que incorporar la digitalización a lo que corresponde. La siguiente, por favor. La economía digital ante la pandemia es una alternativa viable para que las personas puedan intentar mantener sus actividades económicas o la búsqueda de alternativas que le
esas alternativas, las que señalaba Danilo. La gente informal lo que ha hecho es dejar de vender en los justos y utilizar Facebook para poder vender, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía la necesidad de hacerlo, ¿sí? Se deben solventar varios retos, dependiendo de la ubicación geográfica y el acceso a Internet o banda ancha fija o móvil. El país no tiene cobertura total. Si hemos señalado hace un momento de que 10 millones de usuarios tienen acceso a Internet, lo que tenemos que ser claros es que ese acceso a Internet es móvil, no es un acceso fijo. La calidad, por tanto, es en algunos sectores o en algunos municipios incipiente. Cuando tenemos concurrencia de varios usuarios en una determinada radio base, pues la señal es mala, ¿no? La calidad es mala. Se requiere, por otro lado, lo que ya decíamos, el desarrollo de habilidades digitales que van más allá de contar con la conectividad. No basta contar con la conectividad. Y en este sentido, son importantes las iniciativas que está llevando adelante, por ejemplo, la Fundación Internet Bolivia. ¿Por qué? Porque está capacitando en determinados municipios pequeños, de tal manera que la gente vaya ganando habilidades digitales, ¿no? Y este es un tema que el Estado tiene que incorporarlo como política, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante el que existan estas habilidades digitales por un simple principio de inclusión. Tenemos que incluir a todos. Incluir no solamente es al minusválido, tenemos que incluir distintos aspectos y distintos roles de nuestra sociedad. Entonces, el desarrollo de herramientas educativas es esencial, y el desarrollo de contenido digital. Nosotros utilizamos Internet para ir a consultar cosas de fuera. Nosotros no utilizamos Internet para ver lo que se está produciendo al interior de las regiones que tenemos en el país. No hay generación de contenido local, ¿sí? Y acá tenemos al gerente del KIT Bolivia, que nos puede decir más o menos cuál es la simetría que existe en el tema de tráfico entrante o saliente de los distintos lugares, ¿no? Entonces, esa generación de contenido digital es clave para poder cerrar la brecha de conocimiento, que además permita convertir el acceso en un medio efectivo para acceder a la educación y desarrollar actividades digitales que luego puedan ser monetizadas, ¿sí? A manera de anécdota, la alcaldesa del municipio de Coroico pedía tener un sitio para poder mostrar la producción de pollos que hay en Coroico y la producción cafetalera que hay en Coroico. ¿Por qué? Porque eso iba a permitirle dar a conocer el tipo de productos que hay allá, ¿sí? Pero como no generamos contenido, pues nada de eso se conoce, ¿sí? La economía digital requiere, por lo tanto, que los gobiernos realicen un esfuerzo adicional con miras a promoverla en el corto plazo. Se habla de economía digital en estos ambientes, pero por parte del gobierno, coincido con lo que se señalaba hace un momento, es simplemente un discurso, ¿no? Entonces, es necesario que actúe prontamente el gobierno en el corto plazo con el objetivo de que, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas y las personas que trabajan en la economía informal en nuestra realidad, ¿no?, que han ido perdiendo sus empleos, puedan acceder a nuevas formas de obtener ingresos, ¿sí? Para esto es necesaria la creación de una nueva formalidad digital de la economía, ¿sí? La siguiente. Para que veamos un dato que está tomado del Observatorio del Ecosistema y Economía Digital, en 2020, este dato es del 2019, el uso de Internet en Bolivia es interesante, es más del 60%, sin duda, ¿sí? Pero ¿qué vemos? Cosas de fuera. Vemos Netflix, no está acá, está afuera, ¿sí? Pero la compra de insumos en línea, en el caso boliviano, no llega ni siquiera al 20%. Y estamos comparándonos solamente con países de la región, ¿no? La siguiente, por favor.
Estos datos se generaron también están en el libro, en uno de los textos de la CAF, de la serie de iniciativas para la recuperación en la pospandemia. Estos datos se han obtenido a partir de medidas antes de marzo del 2020 y después de marzo del 2020, el primer trimestre y el segundo trimestre. Las tecnologías habilitantes para poder atender el teletrabajo, educación a distancia, digitalización de empresas y comercio electrónico, digitalización del Estado, banca electrónica, salud digital, no solamente implican conectividad, no solamente implican Internet de las cosas, que también hoy por hoy se utiliza en la construcción de ciudades inteligentes, ¿no? No solamente se utiliza el tema de Big Data, no solamente se utiliza sistemas de gestión y verificación de la información, y no, cosa que no hay en nuestro país de manera intensiva, en la parte de automatización y robótica. En el caso del teletrabajo, necesitamos conectividad, necesitamos Big Data y necesitamos sistemas de gestión y verificación de la información. A manera de ejemplo, en el caso de la digitalización del Estado, se necesitan los 5 elementos como habilitadores. Al igual que en el caso de salud digital. La siguiente. ¿Cuáles más o menos serían algunos aspectos iniciales a incluir en la regulación para impulsar la economía digital? ¿Sí? Por un lado, empresas digitales, registros digitales, para las empresas digitales, registros digitales, logística digital, banca digital, impuestos digitales, que es un tema que señalaba Danilo, y el tema de seguridad social digital. No me voy a centrar en comentar, pero esta es una parte de regulación sobre la economía digital que al menos debe incluir estos aspectos a considerar. La siguiente, por favor. Y como me dieron la introducción, para hablar de regulación es necesario, y en eso coincido con él, hablar de modernización regulatoria. Y no es el caso únicamente de nuestro país, es el caso de varios países, ¿sí? Para hablar de sandbox regulatorios, el sector en el que irrumpió el uso del sandbox regulatorio ha sido el sector financiero, ¿no? Básicamente en las llamadas hoy fintech, por la fusión de la parte financiera y tecnologías. Entonces necesitamos modernización regulatoria y además modernización de políticas públicas para poder hablar de economía digital o promover la economía digital. Entonces, el desarrollo de políticas públicas en este frente es crítico para promover un marco normativo, regulatorio e institucional. Hay debilidad institucional en nuestro país, no de estos últimos 16 años, sino anterior también, ¿sí? Entonces, es necesario el que nuestras instituciones estén formadas con capital humano de buen nivel que pueda llevar adelante todas las iniciativas. ¿Esto para qué? Para favorecer la accesibilidad, la seguridad, los derechos de los usuarios y la libre competencia. ¿Por qué hablamos de libre competencia? Porque estamos hablando de una economía digital, de una economía de mercado, en la que está parte de la economía gestionada por el gobierno y la otra parte de la economía por las empresas y además a libre decisión de los usuarios, o por lo menos aquí está así. En este sentido, hablar en la parte de regulación, en lo que toca al sector de telecomunicaciones, básicamente sería optimizar la gestión del espectro, en lo que toca al sector de telecomunicaciones. Pero en lo que toca a otros sectores es hablar de competencia para la era digital. ¿Qué es la competencia? La competencia es algo que va asociado al tema de la economía de mercado, en la que hay dos aspectos fundamentales.
la promoción de la competencia y la defensa de la competencia. En el país no tenemos una ley de competencia, ¿sí? No tenemos una ley de competencia hace más de 20 años, desde la existencia del sistema regulatorio, que se da más o menos en el año 95, no se ha formulado una ley de competencia, con lo cual los problemas que se pueden producir entre empresas que producen un igual producto o un idéntico servicio, pueden presentarse problemas que tengan que ser resueltos por los reguladores a nivel de competencia. En el sector de telecomunicaciones, para la parte de promoción de la competencia, voy a poner como ejemplo, uno de los aspectos que se hizo fue, por ejemplo, la portabilidad numérica. La portabilidad numérica es una herramienta para promover la competencia en el sector de telecomunicaciones y en concreto en el de telefonía móvil. Aunque como en el caso de Chile, por ejemplo, la portabilidad numérica también funciona entre el fijo y el móvil, ¿sí? Eso pongo como ejemplo. Otro ejemplo en el sector de telecomunicaciones para promover la competencia es la posibilidad de compartir infraestructuras entre los operadores de telecomunicaciones, cosa que no se da, ¿no? Debería compartirse por un tema de uso eficiente de los recursos. Si la economía lo que hace es administrar los recursos, tiene que haber un uso eficiente de los recursos. Entonces, el tema de competencia es esencial. Competencia no solamente es para el sector de telecomunicaciones. La Autoridad de Empresas ha estado atendiendo, como consecuencia de la pandemia, ha estado atendiendo algunos casos de competencia, de defensa de la competencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sector digital hay algunos problemas de carácter monopólico en la prestación de un servicio. Yo, empresa que desarrolla sistemas de gestión de base de datos, tengo a mi cliente, a una entidad pública, y la entidad pública no puede tomar el servicio de otra empresa que tiene sistemas de gestión de bases de datos. Con lo cual, se ve atada a este tipo de situación que, ante la ausencia de una ley de competencia, pues no se puede hacer otra cosa dentro del país. Y por el tema de la globalización, tampoco se puede necesariamente resolver estos temas de manera inmediata. Entonces, sí necesitamos hacer modernización regulatoria. En nuestro caso, en el caso boliviano, no solamente modernización, necesitamos definir una ley de competencia que considere aspectos de promoción y defensa de la competencia en distintos sectores. Tienen algo las actuales leyes sectoriales, pero no para todos los casos, ¿sí? Universalización e inclusión digital. Como les decía hace rato, inclusión no solamente es voy a permitir que se incorporen servicios para los minusválidos, no, ¿sí? El tema de inclusión financiera, simplemente en el caso del país, es un tema para trabajar y mucho, ¿sí? No todos los ciudadanos en el país tienen una cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo pretendemos hablar de economía digital? El otro tema, la ciberseguridad, ¿no? Hay una ausencia de un entorno en línea seguro y confiable para poder llevar adelante los distintos aspectos de las transacciones que se tengan que realizar. Y finalmente, algo que también está trabajando la Fundación Internet Bolivia, el tema de protección de datos y privacidad, es un tema necesario para incorporar en este tema de modernización regulatoria. Bien, voy a saltar un par de transparencias con la finalidad de poder. Lo que pasa es que me están ya poniendo la hora. Simplemente decirles que la implementación de sandbox regulatorios implica la flexibilización de la normativa o exención regulatoria
a un proyecto o empresa para permitirle probar nuevos modelos de negocio. Esto dentro de un periodo determinado o a un universo de clientes también determinado. Esto ha surgido, insisto, en el ámbito de las financieras, en el caso de los bancos, básicamente. Una más. En la normativa hay dos tipos de aproximaciones para la regulación: la ex ante y la ex post. ¿Sí? En nuestro país, todas las que tenemos a nivel de normativa son básicamente ex ante. ¿Qué quiere decir? Que imponen obligaciones de entrada y ahí hay un esfuerzo y una carga regulatoria para el administrador porque no tiene el físico suficiente para poder efectuar fiscalización o el seguimiento. Y la otra es la ex post. Y en el caso del ex post, lo que se pone es un control al final. Se deja al principio libre y se deja al final el control post. Para terminar, la siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ah, no, aquí. Los areneros regulatorios funcionan, la anterior, funcionan en principio para poder experimentar con un tipo de negocio innovador o con un universo de clientes reducido o en un periodo de tiempo establecido. Por eso tienen duración limitada. Y no se puede generalizar las soluciones. Las soluciones tienen que ser caso a caso. ¿Sí? Y, por otro lado, en su funcionamiento suelen plantear medidas alternativas para la producción de un bien o servicio. Y en general son una excepción, no es la generalidad. ¿Qué ocurre una vez que se ha establecido el tema del sandbox? Una vez que se ha establecido el tema del sandbox regulatorio, una vez que concluye y se observa que no va a introducir ninguna distorsión al mercado, se le otorga la licencia o la autorización correspondiente en el ámbito en el que esté. Esto es aplicable no solamente al sector de las fintech, sino también a cualquier sector regulado en principio. ¿Sí? Bien. Gracias.